En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria. Hola hermanos, ¿cómo están? En este día de mucho sol y muy caluroso, en este día jueves 27 de octubre del 2016, sea usted bienvenido a su programa Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Les deseo ricas bendiciones, con un abrazo fraterno, les saludo en el nombre de Jesús, nuestro eterno Señor y Salvador. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, así que damos gracias al Señor por este maravilloso día. Ya están llegando el calor, ¿cierto?, en esta temporada de primavera, así que podamos nosotros estar contentos y agradecidos del Señor porque sus misericordias se renuevan cada mañana a favor de nuestras vidas. Y doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad, este tiempo único que Dios puede regalarnos para poder compartir junto a todos ustedes, los hermanos que son fieles, ¿cierto?, a la sintonía de la radio Alas de Águila, 107.5 FM. Así que muchas bendiciones, muchas gracias por estar junto a nosotros, estar compartiendo, escuchando las alabanzas, escuchando la reflexión de la palabra de Dios, escuchando, ¿cierto?, todo lo que es noticias que están sucediendo en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿cierto? Y vemos que cosas mejores nos están viendo, pero todo es cumplimiento de la fiel y siempre poderosa palabra de Dios. Y Dios nos llama a estar preparados, a conocer los tiempos, a entender estos tiempos y a aferrarnos de Cristo cada día que Dios nos da, a aferrarnos más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga, muy contento estoy de estar en este lugar, en los estudios de Radio Alas de Águila, y poder compartir con ustedes y acompañarles de 1 a 2 de la tarde con la poderosa y eterna palabra de Dios, también temas de alabanza y también, ¿cierto?, compartir por las redes sociales. Usted puede, ¿cierto?, escucharnos por la señal online también. Envío muchos saludos a aquellos que nos escuchan desde fuera de nuestra ciudad de Lota en www.alasdeaguilalota.com. Ahí usted puede sintonizarnos en su celular, en su notebook, en su computadora y en la oficina, en su hogar, si está escuchando desde fuera de nuestra ciudad, transmitiendo desde Lota, aquí cerca del centro geográfico de Chile. Que Dios nos bendiga. También usted puede llamarnos al 41-287-0128. También hay un WhatsApp, si usted quiere enviarnos un mensaje de voz, un texto, al más 569-7512-4566. Y también está la red social Facebook. Usted puede escribirnos en el Facebook, usted puede buscarnos como Alas de Águila. Ahí usted puede compartir con nosotros la palabra de Dios, solicitar la oración, solicitar si usted necesita que le ayudemos a orar. Estamos dispuestos para servirle y servirle con cariño, con el amor del Señor. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchos saludos a todos los hermanos que están aquí en la ciudad de Lota y a los alrededores, ¿cierto? Colcura, Arauco, todo el Golfo de Arauco, Coronel, la isla Santa María, y así también todo a lo largo de nuestro país, de Arica a Punta Arenas, aquellos que nos escuchan por la señal online. Muchos saludos a mi amada esposa, nuestra hermana Ángela Machuca, que ya debe estar saliendo de su trabajo y ir a ver a nuestra hija Amparito. Ella tiene 1 año 8 meses y Dios la ha guardado, Dios la ha restaurado de su enfermedad que estuvo hace unas semanas, y ahora ella está bien con todo ese ánimo, energía que tienen nuestros pequeños. Así que Dios bendiga a todos los niños de nuestra ciudad de Lota, que Dios les dé ese crecimiento, ese desarrollo, Dios les guarde, Dios les proteja en su gracia y en su amor. Bien, mis hermanos, vamos a estar ya comenzando nuestro programa con una oración, pidiéndole al Señor que Él nos guíe, nos respalde, nos ayude, pueda Él derramar de su gloria, de su poder, de su presencia en medio de nosotros y bendecirnos también a través de su palabra. Vamos a orar a nuestro Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este maravilloso día que usted nos da.
Gracias por poder estar en este lugar y poder, Señor, compartir con mis hermanos auditores, poder compartir con ellos, y te pido que usted nos dirija en este programa, Señor, que usted nos respalde con su espíritu, que usted nos ayude, que usted dirija este programa, las alabanzas, dirija, Señor, las palabras, dirija, Dios eterno, y pueda usted bendecir a cada uno que ha de escuchar tu palabra en esta tarde. Señor Jesucristo, usted pueda, Señor, ayudarnos. En esta hora yo estoy dispuesto, Señor, a que usted me use, Señor, conforme a su gracia y conforme a su misericordia, reconociendo que yo no soy nadie, Señor, solamente un hijo tuyo, un siervo, Señor, para poder ministrar a todos mis hermanos. Señor amado, sea usted acompañándonos en este lugar con tu presencia maravillosa y poderosa, que usted se haga sentir en nuestro medio y en nuestro corazón. Se lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Les voy a invitar, mis hermanos, a que podamos ir a un tema musical, podamos deleitarnos, ¿cierto?, en las alabanzas a nuestro Señor, y ya regresamos luego con la predicación de la palabra de Dios, que Dios nos tiene un tema que se va a llamar la plenitud del Espíritu Santo. Vamos al tema musical en el nombre del Señor. Soy
Amén, alabado sea el nombre del Señor. Tengo un refugio, decía esta alabanza de Sovereign Grace. Hermosa alabanza, mis hermanos, tengo un refugio. Hay un refugio para usted, un refugio para mí. Y ese se llama Cristo, Cristo Jesús, nuestro Dios, el Salvador. Él nos ha de tomar de la mano y nos ha de llevar aún más allá de la muerte, allá al reino de la gloria eterna con la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga. Bien, mis hermanos, el Señor nos trae un tema en esta tarde que se llama la plenitud del Espíritu Santo. Y quiero invitarle a que usted pueda abrir su corazón, abrir su alma, abrir su mente para poder oír la voz de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en el Apocalipsis dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Él va a hablar a tu vida en esta tarde. Él va a hablar a toda la iglesia cristiana de Lota, de Coronel, de Colcura, de todo este Golfo de Arauco y de todo nuestro país, y a donde lleguen las señales de la radio Alas de Águila. Así que le quiero invitar a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Repito, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú, Señor, eres grande, poderoso, maravilloso, que tú estás en medio de tu pueblo en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites oír tu voz. Queremos escuchar, Señor, este consejo sabio, divino, que viene del cielo. Queremos llenarnos de tu palabra y llenarnos de tu Espíritu, Señor, en nuestro corazón, así como dice esta Escritura. Te pedimos, Señor, que usted nos hable con poder y autoridad. Háblenos, Señor, bajo la unción tuya y poderosa del Espíritu Santo. Puedas tú transformar nuestros corazones, cambiar nuestra vida. Eterno Señor, sea usted sembrando esta semilla de tu palabra en buena tierra, en cada corazón que está escuchando la radio, y que pueda dar frutos espirituales, frutos dignos, Señor, de tu honra, de tu gloria. Señor eterno, bendiga, Señor, a todos aquellos que han de escuchar tu voz en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo, yo me dispongo en tus manos, Señor, reconociendo que solamente soy un siervo inútil, pero que está dispuesto en esta hora a ser usado por ti, Padre eterno, y decir como dijo este profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, úsame a mí para poder predicar tu palabra, Señor, a esta ciudad de Lota, de Coronel, y al mundo entero, Señor, por la señal de internet. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra sea glorificada y pueda correr y llegar a muchos lugares conforme a tu poder y a tu autoridad. En esta hora, Señor, estamos dispuestos a escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo, a través de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si nosotros, hermanos, habláramos un breve análisis del libro de Efesios, podemos ver que en el capítulo 1 de Efesios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Podemos ver que él es su autor. El apóstol Pablo escribió esta carta mientras él estaba en Roma, probablemente estaba en la cárcel, y escribió entre el año 60 y 64 después de Cristo. Y él envía esta carta a esta ciudad de Éfeso. En su tiempo era una ciudad muy importante de aquel lugar de Asia Occidental. Era un centro comercial, un centro político y religioso muy importante. Y
y el apóstol Pablo la visita 2 veces en su primer viaje misionero y luego en su segundo viaje misionero. Entonces el ministerio de Pablo en esta ciudad de Éfeso está registrado su primer viaje misionero en Hechos, capítulo 18. Luego en su segundo viaje misionero él dice la escritura que el Espíritu Santo le fue dado a los creyentes de Éfeso. Eso está en Hechos capítulo 19. Luego también podemos ver en la escritura que Pablo trabajó ahí en su ministerio en esa ciudad 3 años y él puso el fundamento para la iglesia cristiana, que esta iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios, llegó a ser la iglesia cristiana más fuerte del primer siglo. Si usted puede ver todas las doctrinas a 2000 años que han pasado en este tiempo en la iglesia, la mayoría de las doctrinas de la iglesia están basadas en el libro de Éfeso, en el libro de los Efesios que escribió el apóstol Pablo, y así en todas sus cartas, las 13 cartas que están en el Nuevo Testamento. Entonces, el ministerio de Pablo fue tan eficaz y tan enérgico a los creyentes de Éfeso que ellos habían practicado la magia y trajeron todos los libros y los quemaron delante de todos. Eso está en Hechos capítulo 19, versículo 19. Incluso en esa ciudad se estaba haciendo el culto pagano a la diosa falsa Diana, y ese culto declinó y decreció. Entonces Pablo en ese ministerio, Dios lo respaldó grandemente en esa ciudad, en este ministerio que duró 3 años en la ciudad de Éfeso. Y podemos ver que esa idea central y fundamental del apóstol Pablo en la iglesia de los Efesios es la unidad cristiana. Por ejemplo, Pablo en toda la escritura del libro de Efesios habla muchas palabras y frases como que enfatiza la palabra uno, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Y si nosotros vemos que Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo, Él nos está hablando sobre la plenitud del Espíritu Santo. Sin duda, Pablo logró todo esto no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo que estaba en su vida. Y Dios nos habla en esta tarde: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es el consejo de Pablo a la iglesia primera. Sed llenos del Espíritu. Cuando Pablo daba su consejo a la iglesia de los Efesios, y en esta tarde le está dando el consejo a la iglesia cristiana de Lota, a la iglesia cristiana de Coronel, a la iglesia de Chile: sed llenos del Espíritu. Esa palabra llenos significa recibir o tener la plenitud de alguna cosa. Cuando Pablo escribió esto, sed llenos del Espíritu, él quería decirle a la iglesia: buscad la plenitud transbordante del Espíritu Santo. Y más que la plenitud, un derramamiento del Espíritu Santo a un nivel y a una abundancia tal que llega a cambiar tu vida, a cambiar a tu familia, cambiar a la iglesia, que llega a cambiar tu ciudad y llega a cambiar incluso una nación entera y el mundo entero para el Señor Jesucristo. Dios está preocupado de que su iglesia alcance la plenitud y el derramamiento del Espíritu Santo. Un ejemplo de qué significa la plenitud de algo es cuando usted tiene un vaso de agua y lo coloca bajo la llave. Usted lo llena hasta el borde superior. Ahí usted lo tiene lleno. Eso es la llenura. Pero el derramamiento es cuando usted deja corriendo la llave y esa agua empieza a transbordar hacia afuera, empieza a salirse hacia afuera del vaso. Eso es derramamiento. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que la presencia del Espíritu Santo llegue a salirse hacia afuera. No solamente usted esté lleno, sino que pueda salir hacia afuera de su vida, pueda verse hacia los demás, que la presencia del Espíritu Santo está transbordando en la iglesia, transbordando en la vida del cristiano, del discípulo, de aquel que sigue al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre.
Dios está interesado de que su iglesia vuelva a ser lo que ella fue en el día de Pentecostés, cuando fue llena del Espíritu Santo. Dios desea, Él está interesado que su iglesia, la iglesia de Lota, la iglesia que se congrega cada día, sea símbolo del poder de Dios. El Espíritu Santo se mueve de tres maneras. Primero, a la necesidad del tiempo. Ya urge que el derramamiento del Espíritu Santo sea ya luego, porque estamos en los últimos tiempos y todo se está cumpliendo al pie de la letra conforme a las Escrituras, y la maldad y el pecado está siendo incrementado y llegando a la presencia de Dios. Segundo, a la necesidad de las circunstancias. Dios está viendo el pecado alrededor. Dios está viendo los problemas, las luchas que la iglesia tiene que enfrentar. Leyes a favor del aborto, la unión homosexual. Un libro que estaba saliendo sobre Nicolás tiene 2 papás. Sobre la marihuana, sobre leyes del gobierno que van en contra de la palabra de Dios. Leyes que están firmando proyectos de leyes que quitan la Biblia del Congreso, del gobierno, de las municipalidades. Leyes que están quitando el nombre de Dios en las sesiones del gobierno. Entonces necesitamos el respaldo del poder, de la llenura del Espíritu Santo. A la necesidad del propósito, en tercer lugar. El Espíritu Santo se mueve a la necesidad del propósito. ¿Cuál es el propósito? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios te pregunta en esta tarde, ¿cómo está el derramamiento del poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Será que estás lleno del Espíritu? ¿Será que el fuego del Espíritu está ardiendo en tu corazón? ¿Será que el poder del Espíritu está siendo derramado sobre su iglesia, sobre la iglesia de Lota? Podemos tener cultos especiales, podemos tener campañas evangelísticas, podemos tener semanas de culto de adoración con iglesias invitadas, pero se terminó la semana, se terminó el poder. La palabra habla de algo continuo, de algo que permanece día tras día, que es constante, que llega a influir en la vida de los demás. Dios tiene el poder ahora, si Él quiere, derramar de su gloria, de su poder, de tal manera que todos nosotros que estamos escuchando tengamos que nosotros caer, tengamos que nosotros llorar, gemir. El Espíritu Santo empieza a tocar nuestro corazón y empieza a animarnos, a fortalecernos, a motivarnos a alabarle, a glorificar su santo nombre en espíritu y en verdad. En el libro de Ezequiel capítulo 37 habla sobre el valle de los huesos secos. Y ahí Dios le dice al profeta, habla al Espíritu. Nosotros tenemos que hablar al Espíritu de Dios. Decirle, ven Espíritu de los 4 vientos de la tierra, ven y llena esta iglesia, ven y llena mi vida, ven y llena mi corazón con tu poder, con la autoridad del Espíritu Santo. Y esta iglesia vivirá, y mi vida vivirá una vida espiritual lleno de tu presencia. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Porque sin el Espíritu no podemos caminar. Sin el Espíritu de Dios, como está escrito, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice el Señor. Juan el Bautista dijo, el que viene después de mí es antes que yo, y es mayor que yo, y es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo en agua para el arrepentimiento de pecado, pero Él os bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El fuego de Dios es el que quema los residuos del pecado, y el bautismo del Espíritu Santo te llena de poder
para predicar, ganar almas para Cristo Jesús y sanar a los enfermos para su honra y para su gloria. Muchos quizás han empezado llenos del Espíritu, pero a medida que van pasando por problemas, pruebas, circunstancias, va pasando el tiempo, los años, han cambiado sus propósitos y se han alejado de la comunión del Espíritu Santo. Tal vez usted diga: yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hace 5, 10 años atrás. Eso ya pasó. No. Necesitamos un avivamiento ahora. Necesitamos ser llenos del Espíritu ahora. Necesitamos la unción del Espíritu ahora. Necesitamos ser renovados por el Espíritu ahora. Necesitamos el derramar del Espíritu Santo ahora. No ayer ni mañana. Ahora. Usted puede ser renovado aquí y ahora por el poder de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios para siempre. En primer lugar, el propósito de ser llenos del Espíritu es glorificar y exaltar a Cristo. El Espíritu Santo le glorifica, exalta a Cristo. El propósito no es solamente hablar en lenguas. No es necesario hablar en lenguas para ser espiritual. Usted puede ser y puede hablar en lenguas y vivir en los peores pecados que usted pueda imaginar. Bendito sea su nombre. En Joel 2:28 dice: y después de esto, después que la iglesia se arrepienta, después que la iglesia se arregle, después que la iglesia se humille y sea como un solo cuerpo, en unidad, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero parece que nos hemos acostumbrado con nuestra vida cristiana. Culto tras culto y somos los mismos. Pasan los años y somos los mismos. Ya es tiempo de dejar de andar en la carne y en la vanidad de tu mente. Es tiempo de entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Es tiempo de entrar en la plenitud del Espíritu Santo. Es tiempo de ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él está aquí en esta tarde. En segundo lugar, la llenura del Espíritu Santo revela a la iglesia las verdades de la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa del Espíritu Santo. Esa es la espada. Es para luchar. Es para poder vencer. Ningún soldado va a la guerra con su arma de adorno. Va para luchar, va para poder enfrentar las fuerzas enemigas. La espada del Espíritu. Primera de Corintios 2, verso 10 y 11 dice: pero Dios nos reveló la palabra, las verdades de la palabra a nosotros por el Espíritu, porque todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Juan 16:13 dice que Cristo dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Hechos 4:31 dice: y terminaron de orar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios para predicar con pasión, para predicar con entrega. El poder de la palabra de Dios sin temor a nada ni nadie. Predicar con poder, predicar con autoridad para romper el poder del diablo. Los predicadores nunca deben subir al púlpito a predicar la palabra de Dios secos y vacíos. Deben subir llenos del Espíritu, porque ahí van a marcar la diferencia. Jesús dijo: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pedro dijo: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Usted no puede dar algo que usted no tiene. Y si usted no tiene, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de escudriñar las Escrituras. Es tiempo de llenarte del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. En tercer lugar, para permanecer llenos del Espíritu, tenemos que pagar un precio.
Es tan fácil recibir el Espíritu Santo, pero es muy difícil cuidarlo y es muy fácil perderlo. Un descuido, un pensamiento, un pecado, y usted perdió todo lo que llevó años conseguir. No puede haber derramamiento del Espíritu Santo si no vivimos en santidad. Dios es un Dios santo. El Espíritu de Dios es santo. Está escrito: sed santos como Él es santo, y cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. La santidad es la completa separación del pecado y de las prácticas contrarias a la palabra de Dios. Nuestras iglesias necesitan santidad. Nuestros jóvenes necesitan santidad. Vivir una vida por Dios y para Dios. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Porque está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es aquel deseo de buscar a Dios. Santidad es aquel deseo de conocer a Dios, de hacer conocido a Dios al mundo, de andar y de permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Es aquel deseo de vivir en la palabra de Dios. Es aquel deseo de guardarse para Dios, de guardarse del mundo, de guardarse del pecado. Que el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Ahora yo la vida la vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó por mí. Alabado sea su nombre. Los solteros, guardarse de la fornicación. Los casados, guardarse del adulterio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero no hemos pagado el precio de vivir una vida en santidad. El púlpito es como el lugar santísimo. Pero ¿cuántos hombres han pasado por ese lugar con pecados ocultos, en desobediencia, en orgullo, en soberbia? Quizás en adulterio, en fornicación, en idolatría. Hombres que han abusado de la confianza de Dios y han traicionado a Cristo, han traicionado la palabra de Cristo y han negado su nombre. Usted podrá conocer la Biblia de tapa a tapa, tocar todos los instrumentos de música en el coro, tener todos los cargos de la iglesia y todos los dones del Espíritu, hablar todas las lenguas, pero si no vive en santidad, para Dios no tiene validez. Porque a la medida de tu entrega, a la medida de tu consagración, de la santidad, es la medida en que Dios te va a usar. Al subirse al púlpito, el predicador depende de la unción del Espíritu Santo. Depende de la gloria de Dios. Depende de la obediencia a Dios, de la santidad de Dios. Es ahí donde Dios derrama de su gloria y de su poder y se transforma en una bomba espiritual, porque un hombre santo consagrado a Dios, es un arma poderosa en las manos de Dios. Pero ya no se predica más sobre santidad, ya no se predica más sobre el pecado, sobre negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo a Él, por miedo a los hermanos que se ofendan, que se enojen y que se vayan. En el pasado la gente tenía temor de ir a la iglesia porque Dios usaba a los profetas y los descubría y los avergonzaba cómo ellos estaban viviendo delante de Dios. ¿Cómo Dios va a usar a un hombre que no vive en santidad? Por eso no hay poder en los mensajes, porque no vivimos lo que predicamos. Jesús tenía poder porque Él vivía lo que Él predicaba. Y cuando Él predicaba, los demonios salían, los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, porque Él estaba lleno del poder del Espíritu Santo y Él vivía en santidad delante de su Padre. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Alábalo, 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 porque Él vive y Él reina para siempre. En cuarto lugar, nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pablo dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Quizá usted pregunte:
¿Por qué no soy lleno del Espíritu? ¿Por qué no siento esta unción? Tal vez usted no tiene tiempo para Dios. Tal vez hay negligencia en la palabra, no la escudriñas, no la buscas, no la vives. Tal vez hay incredulidad en tu corazón, no crees en sus promesas, hay dudas, incredulidad. Tal vez usted no ora, no ayuna, no hay búsqueda ni intimidad de Dios. Tal vez usted no va a los cultos, no es perseverante. Tal vez usted es orgulloso, soberbio, rebelde con Dios. Tal vez hay pecados ocultos, no te has arrepentido ni convertido a Cristo Jesús y no has nacido de nuevo. Bendito sea su nombre. Hay muchas razones porque no somos llenos del Espíritu. Nosotros como humanos siempre andamos buscando la riqueza de este mundo, pero Cristo se hizo pobre por nosotros. Nosotros buscamos las comodidades materiales, pero Jesús dijo: las zorras tienen guarida y les aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nosotros buscamos el favor de los hombres, agradar a los hombres, pero Él fue despreciado y escupido en el rostro y humillado. Nosotros buscamos huir del sufrimiento, pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Nosotros amamos la vida, pero Él la entregó y murió por nosotros. Ya es tiempo de aferrarnos de Cristo. Es hora de orar, es hora de buscar a Dios, porque el tiempo de su venida está cerca, y dejar de jugar con el Espíritu Santo y de tomar en serio las cosas espirituales, porque nuestra nación está cayendo en un abismo. Nuestra nación va camino a un abismo y no se da cuenta porque va con una venda en sus ojos. Y Dios solo tiene a su iglesia para enfrentar al diablo y enfrentar la fuerza de las tinieblas, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Todo lo que están haciendo en este país, Dios solo tiene a su iglesia para llenarla de su espíritu y de su poder. ¿Cuántos le pueden decir al Señor en esta tarde: yo necesito que me llenes con tu espíritu? Yo necesito y yo reconozco que nada puedo hacer con mis títulos, con mis capacidades, con mis estudios. Yo reconozco que soy un siervo inútil, que soy nada ni nadie, que soy polvo, ceniza y olvido. Pero cuando nos humillamos delante de Él, Él derrama de su gloria, Él derrama de su poder y somos llenos del Espíritu Santo. Pero están los que se llenan con el vino de la vanidad de su mente. Se llenan con cosas vanas, cosas que no edifican, cosas del mundo. Porque si uno está lleno de vino, hace lo que el vino le induce a hacer. La borrachera, incoherencias, la voluntad de la carne. Está escrito: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y las hacen. En cambio, la voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu, porque si usted está lleno del Espíritu, usted va a hacer lo que el Espíritu le induce a hacer. Está escrito: pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y hacen las cosas del Espíritu. Bendito sea su nombre para siempre. Una vez un hombre del gobierno visitó una iglesia evangélica y vio que en esta iglesia la habían visitado muchas autoridades. Y le preguntó al pastor de la iglesia: ¿ha tenido la visita de presidentes? Y el pastor le decía: sí, hemos tenido visita de presidentes, de primeros ministros, de hombres importantes en los gobiernos. Y este hombre del gobierno le pregunta: ¿ya ha tenido la visita de reyes? Sí, también, le decía este hombre, hemos tenido la visita de reyes y sobre todo el Rey de Reyes. Y el hombre del gobierno le dice a este pastor: ¿también le ha visitado el Rey de Reyes? Y el pastor le dice: no, el Rey de Reyes, Él vive aquí. El Rey de Reyes, Él vive aquí. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vive aquí. El Espíritu de este Rey de Reyes vive aquí. El Espíritu Santo, Él no es una visita. Él vive en su iglesia. Él vive en tu vida. Él vive en tu corazón. Nosotros somos templo del Dios viviente. Somos templo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él vive en su iglesia, Él vive en tu vida, Él vive en nuestro interior.
Y en último lugar, viva una vida espiritual victoriosa, lleno de la unción del Espíritu Santo. Vive esta unción del Espíritu en tu vida. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 9, 17 dice: estando Ananías yendo a ungir a Saulo, dice: el Señor Jesús me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. Y Pablo enseguida predicaba a Cristo. Aleluya. Hable con denuedo la palabra de Dios. Hable con valentía. Hable con energía. Hable con osadía. Hable con intrepidez. Hable con decisión la palabra de Dios. Predique la palabra lleno del Espíritu Santo. Este es el poder que nos llena. Este es el poder de la victoria. Este es el poder de la grandeza de Cristo. El poder del Espíritu Santo está aquí. Y solo Él puede llenar el vacío del corazón del hombre. Hay victoria en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Somos pentecostales, hablamos nuevas lenguas, hablamos la palabra de Dios con poder y autoridad, creemos en las profecías, creemos en la sanidad del Espíritu Santo, creemos en la salvación, en la convicción del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Alabado sea su nombre. Somos llenos del Espíritu en esta tarde. Ya nunca más seremos los mismos después de oír este mensaje. El diablo está derrotado. Está escrito que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alábalo, alábalo. No hay diablo, no hay demonio, no hay potestades, no hay enemigos, no hay leyes. Nada ni nadie puede ir en contra de la iglesia de Cristo Jesús, porque la autoridad de Cristo, el Espíritu de Cristo vive aquí. Aleluya. Oh iglesia, gózate en tu Dios en esta tarde. Oh iglesia, gózate en tu Dios en esta tarde. La iglesia está llena del poder de Dios. Si tu Dios te ha llenado del Espíritu Santo, levántate y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Señor Jesucristo está aquí. Si tu Dios está muerto, guarde un minuto de silencio. Pero si tu Dios está vivo, alábalo, alábalo, alábalo. Si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo. Alábalo lleno del Espíritu Santo. Alábalo lleno del Espíritu Santo. Alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba a aquel que te ha salvado. Alaba a aquel que te ha dado vida eterna. El Espíritu Santo glorifica al Señor en esta tarde. Aleluya, aleluya. Jesucristo vive. El día 31. En la noche van a estar muchos honrando a la muerte, pero nosotros honramos a Jesucristo que vive para siempre. Oh, Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive para siempre. Oh, alabado sea su nombre. Alábalo si hoy Él te ha llenado de su Espíritu. En esta tarde Dios llena de su Espíritu a la iglesia de Lota, de Coronel. Alabado sea su nombre. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez usted quiere venir a Cristo en esta tarde. Usted quiere ser lleno del Espíritu. Usted tiene que creer en Cristo como su Señor y Salvador. Usted tiene que arrepentir de sus pecados, confesar sus pecados a Dios y creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por ti, para lavarte de tus pecados, para santificarte, para poder llenarte de su Espíritu, para que tu vida sea la habitación del Espíritu Santo. Y Él te da salvación y vida eterna. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a ir a un tema de alabanza para gozarnos en nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo.